Bienvenidos al Simposio de Ciencias de la Salud en su 26ª edición. El día de hoy me complace presentar a la doctora María del Socorro Imelda Retana Márquez, profesora titular nivel C, adscrita al Departamento de Biología de la Reproducción de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Ella pertenece al área de investigación en biología conductual y reproductiva, es doctora en ciencias fisiológicas por la UNAM y es investigadora nacional nivel 2. Actualmente, ella imparte cursos de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma Metropolitana y es coordinadora de la maestría en biología de la reproducción animal. Ha publicado más de 60 artículos a nivel internacional y 22 capítulos del libro. Le cedemos la palabra con mucho gusto. Muy buenas tardes. Espero que todos estén muy bien. Yo soy María del Socorro Imelda Retana Márquez y primero quiero agradecer a los miembros del comité organizador del 26 Simposio del Departamento de Ciencias de la Salud que amablemente me invitaron a dar esta plática cuyo título es ¿De qué manera afecta el estrés la reproducción? Primero, definamos qué es el estrés. El estrés es la respuesta del organismo a estresores que generalmente son impredecibles e incontrolables y que exceden la capacidad reguladora del organismo, es decir, alteran su homeostasis. Y la respuesta que el organismo da a estos estresores mantiene la estabilidad del mismo. Esto se conoce como alostasis, lo que significa alcanzar la estabilidad a través del cambio, porque hay muchas variables que sufren cambios. Los estresores son estímulos, condiciones o situaciones que alteran la homeostasis y los hay físicos como es el ruido, la iluminación intensa, la temperatura extrema y la disponibilidad del espacio laboral, por mencionar algunos ejemplos. También hay estresores psicológicos, como son los pensamientos, los sentimientos, las preocupaciones, y como estresores psicosociales está el aislamiento, el hacinamiento y el transporte. La duración del estrés es variable. Cuando se presenta por solamente unos segundos, minutos o pocas horas, se conoce como estrés agudo, y aquí estamos viendo unos ejemplos. Cuando el estrés se prolonga por varias horas, días, semanas o incluso años, entonces se conoce como estrés crónico. Y vemos como ejemplos el exceso del trabajo, el calor excesivo, la pandemia que ya va para casi 2 años, el hacinamiento y el aislamiento como en los animales de zoológico. Hay dos tipos de estrés, el estrés positivo que se conoce también como eustrés y se presenta cuando el estrés eh, motiva para realizar tareas y obtener logros. En cambio, el estrés negativo o diestrés se presenta cuando los estresores son o muy intensos o muy prolongados y el cuerpo comienza a responder negativamente. Es entonces cuando se generan algunos problemas como es la preocupación excesiva, la dificultad para concentrarse, la ansiedad, el miedo, los trastornos alimenticios, la tensión muscular, alteraciones de tipo digestivo e incluso alteraciones reproductivas. La respuesta de estrés también se conoce como síndrome general de adaptación y está constituido por 3 etapas. La primera es la reacción de alarma, la segunda es la resistencia y la tercera es la etapa de agotamiento. Se puede funcionar correctamente bajo cierto nivel de presión, pero cuando se presenta un estresor, entonces viene la reacción de alarma. Si el estrés se prolonga, vendrá el periodo de resistencia y finalmente, por tiempos ya muy prolongados, viene el periodo de agotamiento, que es cuando se pueden presentar algunas enfermedades. La etapa de la reacción de alarma se presenta cuando se experimenta un evento estresante, ocurren cambios psicológicos y orgánicos en el cuerpo, como es la activación del sistema nervioso simpático, y como este controla la funcionalidad de muchas vísceras, pues genera aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la frecuencia respiratoria, a través de la liberación de hormonas como son la adrenalina y la noradrenalina, y estas también son las responsables de que se presente la respuesta de fuga o de lucha. En la etapa de resistencia se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, que es un eje de regulación neuroendocrina, y en el hipotálamo
específicamente en el núcleo paraventricular, hay neuronas que responden a los estresores y liberan la hormona liberadora de corticotropina hacia el sistema portahipoficiario, a través del cual llegan a la adenohipófisis, estimulan a los corticotropos para que secreten hormona corticotrópica. Esta hormona se libera a la circulación general y actúa en la corteza suprarrenal para favorecer la esteroidogénesis, la síntesis de cortisol en los humanos y otras especies, o bien de corticosterona como son los roedores. El cortisol tiene varios efectos metabólicos en diversos órganos: corazón, riñones, cerebro, tejido adiposo, hígado y músculo, e incluso tiene efectos antiinflamatorios e inmunosupresores. Cuando el estrés se prolonga por mucho tiempo, semanas, meses, el sistema inmunológico es inhibido por el cortisol. También en los organismos que están en crecimiento, este es inhibido, se inhibe también la reproducción y se altera el comportamiento. En esta etapa de resistencia se presentan conductas como son la carencia de entusiasmo por la familia, por la escuela, por el trabajo o por la vida, cambios en los hábitos alimenticios, donde puede incrementarse o disminuirse la ingesta de alimentos, puede presentarse insomnio, hipersomnolencia, ira o fatiga. También hay indicadores cognitivos en esta etapa, como son la incapacidad para resolver problemas, confusión, pesadillas o hipervigilancia. Y como indicadores emocionales está el llanto, el miedo o terror, la ansiedad, el pánico, la culpa, la agitación y la depresión reactiva. Si el estresor no se ha manejado adecuadamente o el estresor se ha prolongado por tiempo indefinido, el organismo se agota y se presentan diversas enfermedades, como pueden ser úlceras gástricas, hipertensión, alteraciones cardíacas, dolor de cabeza, depresión mayor o alteraciones reproductivas severas, que es de lo que vamos a hablar a continuación, de las alteraciones que el estrés causa en la reproducción. Primero recordemos que para que se lleve a cabo la reproducción femenina, la hembra de cualquier especie, sobre todo de mamífero, puede producir ovocitos maduros en cada ciclo reproductivo. Y estos ciclos reproductivos están sometidos a control hormonal. En el hipotálamo, específicamente en el área preóptica, hay neuronas que secretan la hormona liberadora de gonadotropinas hacia la hipófisis, en donde estimulan a los gonadotropos para que secreten hormona estimulante de los folículos, o FSH, y hormona luteinizante, o LH. Ambas gonadotropinas tienen efectos o actúan en las gónadas, ya sea testículo u ovario. La hormona folículo estimulante estimula el desarrollo de los folículos y al mismo tiempo la producción de estradiol. Se identifica a un folículo dominante, los demás mueren por atresia, y ambas gonadotropinas son las responsables de que se lleve a cabo el proceso de la ovulación, que es la liberación del ovocito maduro desde el ovario hacia el oviducto. El ovocito entra al oviducto y si previamente hubo cópula y depósito de espermatozoides en el tracto genital femenino, el ovocito será fertilizado por un espermatozoide, se genera un cigoto y mientras que este va dividiéndose, va a ser transportado por los movimientos ciliares de las células epiteliales del oviducto, hasta que finalmente el embrión llega al endometrio y ahí es donde se implanta. Entonces, todos estos cambios hormonales son necesarios, tienen que estar finamente coordinados y controlados para que se lleve a cabo el proceso de la ovulación. Y al mismo tiempo, las hormonas ováricas favorecen la preparación del endometrio para que se implante el embrión y sea nutrido. Por su parte, la reproducción masculina, el macho produce espermatozoides viables, maduros, que tienen movilidad progresiva y la capacidad de fertilizar al ovocito. Y también hay un control hormonal
de la misma forma que en la hembra, las neuronas del área preóptica secretan GnRH hacia la hipófisis, donde estimulan a los gonadotropos para que liberen LH. La LH estimula a las células de Leydig testiculares para que sinteticen testosterona, que es el principal andrógeno masculino. Y por su parte, la FSH estimula a las células de Sertoli para que produzcan diversas proteínas y factores de crecimiento que favorecen la espermatogénesis. Por lo tanto, los eventos que son importantes en la reproducción, además de la producción de gametos, son el cortejo, que son conductas en las que el macho despliega conductas para invitar a la hembra a copular. Si la hembra lo acepta y está receptiva, se presenta la cópula, durante la cual el macho deposita los espermatozoides en la vagina de la hembra. Posteriormente, los espermatozoides viajan por el tracto femenino hasta llegar al oviducto, donde uno de esos espermatozoides fertilizará al ovocito. Posteriormente viene el desarrollo embrionario y fetal, que culmina con el parto. Entonces, la cópula es muy importante para que el ovocito maduro sea fertilizado por el espermatozoide. Entonces, una vez que la hembra acepta al macho que la está cortejando, viene la cópula y el depósito de espermatozoides en el tracto genital femenino. Pero también es importante que la hembra esté receptiva para que el macho pueda copular con ella, en todas las especies. En los hombres, el estrés puede disminuir la libido o la motivación sexual. Cuando se presenta estrés crónico, ya sea social o psicológico, esto causa disminución de la libido y disfunción eréctil. Y estas alteraciones están relacionadas con el aumento de las beta-endorfinas en el cerebro. En los modelos animales de experimentación, también se ha observado que el estrés inhibe la cópula en los animales. Y en el caso, por ejemplo, de la rata, el macho bajo estrés presenta alteraciones en el patrón motor copulatorio, lo que va a dificultar la cópula con la hembra. La rata macho tiene 3 patrones fundamentales, que son la monta, la intromisión y la eyaculación. Y cuando el macho está estresado, puede disminuir el número de eyaculaciones o bien no eyacular, y que aumente el número de montas y o de intromisiones. Por su parte, la hembra, cuando está estresada, no permite que el macho copule con ella. Entonces, la forma en que se ha mostrado que se inhibe la cópula es a través de la activación de las neuronas del núcleo paraventricular, las cuales secretan hormona liberadora de corticotropina. Estas pueden inhibir directamente a las neuronas que están en el área preóptica o indirectamente estimulando a las neuronas del núcleo arcuato o arqueado para que secreten beta-endorfinas. Entonces, tanto las RH como las beta-endorfinas inhiben a las neuronas del área preóptica medial. Son neuronas noradrenérgicas, colinérgicas, dopaminérgicas y serotoninérgicas las que controlan los patrones motores que constituyen la conducta sexual, la conducta copulatoria. Y también a través de este mismo circuito se controla la erección y la eyaculación. Entonces, cuando hay estrés, los patrones motores no se presentan o se presentan de manera poco adecuada, puede no haber erección y puede no existir la eyaculación. También el estrés causa disminución de la testosterona en los hombres. El estrés físico por ejercicio intenso o entrenamiento militar, o bien la privación de sueño, aumentan el cortisol y disminuyen la testosterona. Los militares que están bajo entrenamiento presentan disminución de la actividad sexual y de la testosterona. Y cuando los hombres son sometidos a cirugías, la testosterona se mantiene baja durante varias semanas. En el caso de los prisioneros que han sido sentenciados a muerte esperando semanas o meses su ejecución, pues están bajo estrés psicológico
y se han obtenido biopsias testiculares en las cuales se observan alteraciones en la espermatogénesis. Se observa ausencia de células germinales, los túbulos seminíferos prácticamente no tienen células, salvo las células de Sertoli. Si comparamos con los túbulos seminíferos de un testículo normal, pues vemos la gran diferencia que hay en la presencia de células germinales. El estrés puede causar infertilidad en los hombres. La infertilidad se define como la incapacidad de que se genere un embarazo durante al menos un año, aún con relaciones sexuales frecuentes. Normalmente el volumen del eyaculado es de 1.5 a 5 mililitros, la cuenta espermática es de 20 a 150 millones de espermatozoides por mililitro, la morfología debe ser normal, deben ser móviles, deben de presentar movilidad progresiva. Cuando se presentan alteraciones en la calidad espermática, se presenta oligospermia o oligozoospermia, que se refiere a una disminución en el número de espermatozoides. Puede bajar por más allá de 10 millones de espermatozoides por mililitro. También se puede presentar astenozoospermia, que es una disminución de la movilidad. Necrospermia, que se refiere al aumento en el porcentaje de espermatozoides muertos, y también se pueden presentar anormalidades más allá del 40%, defectos en la cabeza, en el cuello o pieza media y en la cola del espermatozoide. Entonces, en los hombres bajo estrés se observa una menor movilidad espermática, una menor concentración espermática, como se ve aquí, pocos espermatozoides y poco móviles, a diferencia de un hombre saludable que no está bajo estrés, donde vemos una gran cantidad de espermatozoides con movilidad progresiva. También hay un mayor porcentaje de anormalidades y apoptosis. Los espermatozoides pueden presentar apoptosis, muerte celular por apoptosis. Se han desarrollado modelos animales de experimentación para profundizar en el conocimiento de los efectos que el estrés causa en la reproducción. Y la rata es un modelo animal muy utilizado. Cuando se someten a estrés crónico por varios días, el eje adrenal se activa y se mantienen elevados los niveles de corticosterona, que es el glucocorticoide de las ratas. Y a diferencia de la corticosterona, la testosterona está muy disminuida y conforme pasan los días de estrés, disminuye cada vez más. En los testículos se presentan diversas alteraciones. Aquí vemos un corte histológico de un testículo normal de rata. Vemos varios túbulos seminíferos con los espermatozoides hacia la luz del túbulo seminífero, diversas células germinales en diferentes etapas de la espermatogénesis. En cambio, cuando hay estrés, cuando la rata macho es estresada, crónicamente se presentan alteraciones como la pérdida de células germinales. Y esto se debe a la descamación de estas células germinales, que generalmente son espermatocitos y espermátidas redondas. También se presenta vacuolización de las células y pignosis en el núcleo. La pignosis se refiere a la condensación irreversible de la cromatina en el núcleo de una célula que está experimentando necrosis o apoptosis. Entonces, para corroborar que estas células están muriendo, pues se hicieron estudios sobre cómo le afecta el estrés oxidante y la apoptosis. Primero tenemos que recordar que el sistema antioxidante se refiere a enzimas que tienen como función apagar a las especies reactivas de oxígeno, como son el anión superóxido, el peróxido de hidrógeno y el ion hidroxilo. Las enzimas antioxidantes que se presentan tanto en el testículo como en el epidídimo y en los propios espermatozoides es la superóxido dismutasa. Esta enzima
convierte el anión superóxido en peróxido de hidrógeno. Y por su parte, la catalasa y la glutatión peroxidasa convierten el peróxido de hidrógeno en oxígeno e hidrógeno. Entonces, la función del sistema antioxidante es mantener el nivel de especies reactivas de oxígeno en niveles bajos, evitando el estrés oxidante. Cuando se incrementa la cantidad de especies reactivas de oxígeno, entonces se presenta el estrés oxidante, que es un desorden celular causado por exceso de radicales libres, especies reactivas de oxígeno y disminución de las defensas antioxidantes, enzimáticas y no enzimáticas, o bien por la falla en la reparación del daño producido por las especies reactivas de oxígeno. Y en nuestro laboratorio hemos evaluado tanto las especies reactivas de oxígeno como las enzimas antioxidantes en testículos de machos estresados crónicamente, y vemos que conforme aumentan los días de estrés, aumentan las especies reactivas de oxígeno y al mismo tiempo disminuye la superóxido dismutasa, la catalasa y la glutatión peroxidasa. Las especies reactivas, a su vez, pueden generar apoptosis, y esto lo hacen a través de activar proteínas proapoptóticas como son BID, BAX y BAC. BAX puede favorecer la salida del citocromo C desde la mitocondria hacia el citoplasma, donde se une con una proteína que es APAF1, y este complejo activa a la procaspasa 9 en caspasa 9 activa. Esta a su vez estimula a la caspasa 3, y la caspasa 3 causa la ruptura de una enzima importante que es la poli-ADP ribosa polimerasa, la cual tiene como función reparar el ADN. Si esta enzima no está activa o no está presente, entonces se genera fragmentación del ADN, lo que lleva a la apoptosis celular, la muerte por apoptosis. En las células germinales hemos observado apoptosis tanto en espermátidas como en espermatocitos primarios. Esto, además de observar el incremento en las proteínas proapoptóticas como VAX y disminución de las proteínas antiapoptóticas como es BCL2. Asimismo, se incrementa la caspasa 8 activa y la caspasa 3 activa. Y relacionado con esto, pues se presentan células apoptóticas en los testículos de estas ratas estresadas. También se presentan anormalidades en los espermatozoides, específicamente en la cabeza, que puede estar plegada hacia el interior o hacia el exterior, y alteraciones en la pieza media, o bien alteraciones en la cola del espermatozoide, que está plegado, enrollado, etcétera, y esto le impide poder movilizarse. En resumen, el estrés ejerce varios efectos a nivel del eje testicular. Por una parte, la hormona liberadora de corticotropina inhibe a la hormona liberadora de gonadotropinas. Lo puede hacer de manera directa o de manera indirecta a través de los glucocorticoides. Los glucocorticoides llegan al cerebro, al hipotálamo, y ahí favorecen la activación de unas neuronas que son las neuronas GNIH, que secretan hormona inhibidora de gonadotropinas. Esta hormona inhibidora de gonadotropinas inhibe a las neuronas GNRH y, como consecuencia, no se secreta la hormona liberadora de gonadotropinas. Y por ende, tampoco se libera LH de los gonadotropos. La GNIH a su vez puede actuar directamente en los gonadotropos, inhibiendo la liberación de las gonadotropinas. Por otra parte, los glucocorticoides pueden inhibir en las células de Leydig la esteroidogénesis, lo que causa disminución de la testosterona, y los glucocorticoides a su vez pueden causar aumento en las especies reactivas de oxígeno, disminución en la actividad o el contenido de la superóxido dismutasa, de la catalasa, de la glutatión peroxidasa, y que haya incremento en la lipoperoxidación. Esto
es estrés oxidante, y el estrés oxidante, a través del incremento de las especies reactivas de oxígeno, favorece la expresión de proteínas proapoptóticas, inhibe a las antiapoptóticas y aumentan las caspasas. Esto va a generar apoptosis, y al haber apoptosis, esto repercute en una disminución de la espermatogénesis, así como una menor calidad espermática. Y estos cambios pueden generar infertilidad en el hombre o en el macho. Con respecto a lo que ocurre en las mujeres, se ha observado que las mujeres que tienen actividad física intensa, como son las atletas de alto rendimiento, aumenta el riesgo de presentar anovulación, es decir, que no ovulen y que no menstruen. A esto se le conoce como amenorrea. Entonces, el ejercicio vigoroso de 30 a 60 minutos por día se ha asociado con el aumento en el riesgo de no ovular. Y esta ausencia de la ovulación se debe a la supresión de la hormona luteinizante, debido a que las beta-endorfinas inhiben a las neuronas GNRH. Entonces, la liberación de las beta-endorfinas generada por las RH actúa en las neuronas que secretan GNRH, disminuye la secreción de GNRH, no se activa adecuadamente a los gonadotropos y disminuye la secreción de LH, lo que puede ocasionar la inhibición de la ovulación. También en las mujeres que por situaciones de que no pueden quedar embarazadas y recurren a la reproducción asistida, pero que están bajo estrés varios meses antes de acudir a este apoyo, se ha observado que las probabilidades de éxito de la fertilización in vitro se ven muy reducidas, y que además hay mecanismos psicobiológicos que pueden afectar la obtención de ovocitos en estas mujeres. Y bueno, con respecto a las alteraciones reproductivas que ha causado el estrés durante esta pandemia de COVID-19, la doctora Michelle Maher, en Dublín, la capital de Irlanda, realizó una encuesta a 1,300 mujeres en abril de este año, quienes reportaron alteraciones hormonales y alteraciones menstruales, tales como periodos irregulares o ausentes, dolorosos o abundantes. El 56% de las mujeres informó cambio general en sus ciclos desde el comienzo de la pandemia. El 64% mencionó el empeoramiento de los síntomas premenstruales, y el 54% informó de reducción en su deseo sexual. El síndrome premenstrual tiene varios síntomas. Hay síntomas físicos y psicológicos. Dentro de los físicos están las piernas congestionadas o pesadas, aumento de peso, hinchazón abdominal, cólicos o dolores abdominales, dolor de mamas, de cabeza, de músculos o de articulaciones, así como fatiga, náuseas o insomnio. Y dentro de los síntomas psicológicos están la ansiedad, el aislamiento social, la irritabilidad, la depresión y cambios de humor. También se han utilizado modelos de animales de experimentación, principalmente la rata y la ratona, para hacer estudios acerca de las alteraciones que causa el estrés en la reproducción femenina. Bueno, a diferencia de los primates superiores, dentro de los cuales está el humano, que presentan ciclos menstruales, los demás especies de mamíferos presentan ciclos estrales. Tal es el caso de la rata. Y el ciclo estral está constituido por 4 etapas: el proestro, el estro, el metaestro y el diestro. De estas 4 etapas, el proestro en la rata es el más importante, porque ahí es donde se ven los incrementos de estradiol, de progesterona, y principalmente el estradiol favorece el aumento en la liberación pulsátil de GNRH. Esto va a ocasionar que se incremente la secreción de las gonadotropinas, tanto de la LH como de la FSH. Y esto va a favorecer que se presente la ovulación en las primeras horas del estro. Dicho esto,
Las hembras bajo estrés presentan anormalidades en el ciclo estral. El ciclo estral en la rata, en la ratona, en el hámster, se puede evaluar a través de frotis vaginales y de acuerdo con la citología vaginal será la etapa en la que está la hembra. Las células nucleadas identifican el proestro, las cornificadas el estro y los leucocitos se presentan durante el diestro. Aquí vemos la progresión de los ciclos del ciclo estral o de los ciclos estrales en una hembra que no está estresada, que presenta varios ciclos de duración de 4 a 5 días. A diferencia, las hembras estresadas crónicamente tienen alterada la progresión de su ciclo estral. Puede no presentarse el diestro o que se prolongue el estro o el proestro, cuya duración es solamente de un día. Entonces puede haber 3 días o 4 de estro, 2, 3 días continuos en proestro. Estas son las alteraciones en el ciclo estral. La conducta sexual femenina en la rata también se ve afectada y cuando están bajo estrés crónico hay un menor número de hembras receptivas. Una hembra que no está receptiva no hace lordosis. La lordosis es la dorsiflexión en la rata para permitir que el macho copule con ella. Entonces, cuando no está receptiva la hembra, el macho no puede copular con ella. Entonces, el número de ratas hembra receptivas disminuye cuando están estresadas, también disminuye el cociente lordótico, esto se refiere a cuántas veces que el macho la monte, la hembra va a hacer lordosis. Y se hacen pruebas de 10 montas y de esas 10 montas se ve en cuántas la hembra hizo lordosis o no. Entonces disminuye el cociente lordótico y también disminuye la intensidad de la lordosis. En una hembra control no estresada, el máximo nivel de lordosis es 3, con un máximo nivel de dorsiflexión y la cabeza hacia el eje vertical. En cambio, nivel 1 y 2 es en lo que se ubican las hembras estresadas. Es una lordosis menor. Con respecto a las hormonas del eje reproductivo, vemos cambios en la quispeptina, que es un neuropéptido que se secreta por neuronas del núcleo anteroventral periventricular, sobre todo en el proestro, que es cuando se está preparando el folículo para el proceso de la ovulación. Entonces, en las hembras que están estresadas crónicamente, la quispeptina disminuye tanto en el proestro como en el diestro. Esto ocasiona que la GnRH también esté disminuida en estas dos etapas, proestro y diestro, y la LH disminuye significativamente en el proestro. El estradiol disminuye tanto en el proestro como en el diestro, lo mismo que la progesterona. Y todas estas alteraciones hormonales están relacionadas con el incremento en la corticosterona en estas ratas estresadas crónicamente. También hemos observado que disminuye la fertilidad. Hay un menor número de hembras gestantes, mayor reabsorción de fetos. La reabsorción la vemos aquí, cuando el feto muere por algún evento producido por el estrés, se involuciona y es fagocitado. Y también disminuye el número de crías por camada. Puede haber aproximadamente unos 5, mientras que en una hembra control puede tener 10 o un poco más de crías. Y bueno, como la fertilidad tiene mucho que ver con los ovocitos, también se ha estudiado la viabilidad de los ovocitos. Aquí vemos un ovocito muerto y aquí un ovocito vivo. Entonces, las hembras que están estresadas crónicamente muestran una disminución en sus ovocitos viables. La maduración de los ovocitos también se ve muy afectada. Este es un ovocito en estadio de vesícula germinal, son ovocitos inmaduros y estos se presentan incrementados en el proestro, en las ratas estresadas crónicamente, lo mismo que en el diestro.
Disminuye también el porcentaje de ovocitos en metafase 1, que es esta etapa, durante el diestro. Pero en el proestro, que es muy importante que se presenten los ovocitos maduros, como es este que está en metafase 2 y ya tiene el cuerpo polar, en las ratas estresadas crónicamente, el porcentaje de ovocitos maduros disminuye muchísimo. Otra cosa que se observa es que muchos de estos ovocitos tienen anormalidades. Puede ser que tengan una zona pelúcida deformada, que el citoplasma esté retraído, o que tanto la membrana como la zona pelúcida estén anormales, que no tengan la forma esférica que deben de tener. Y también puede ser que la vesícula germinal, en lugar de estar en el centro, esté movida hacia cualquier otro lado. Entonces, estas anormalidades en los ovocitos se presentan en todas las etapas del ciclo. El estrés oxidante también está relacionado con la maduración folicular. Cuando no hay un proceso o una situación de estrés oxidante porque las especies reactivas de oxígeno están en perfecto balance con los antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, entonces la maduración folicular ocurre de manera normal, de manera adecuada. Pero cuando las especies reactivas de oxígeno se incrementan y las especies, los sistemas antioxidantes, tanto enzimáticos como no enzimáticos, bajan, entonces hay un desbalance y esto puede afectar a nivel del reclutamiento y crecimiento de los folículos, en la selección del folículo dominante y la atresia, así como en el folículo dominante, y esto puede alterar la ovulación. El estrés oxidante se ha observado también en ratones, donde se observa que los ovocitos presentan una mayor concentración de especies reactivas de oxígeno, así como una disminución en el glutatión reducido. El glutatión reducido es un tripéptido que protege a la célula contra la acción de agentes oxidantes, ya sea endógenos o exógenos, y mantiene la estabilidad membranal. Entonces, este glutatión reducido se disminuye. Estos son indicadores, entonces, de que hay estrés oxidante en los ovocitos de hembras estresadas. Además de presentar disminución en el estradiol sérico, en el suero, hay aumento en el número de folículos atrésicos, hay aumento en el número de folículos apoptóticos, apoptosis en las células de la granulosa, disminución de la aromatasa, que es una enzima que convierte los andrógenos en estrógeno, y aumento de las proteínas proapoptóticas como es BIM y caspasa 3. Entonces, estos son demostraciones de que ocurre la apoptosis en los folículos, es decir, en las células de la granulosa y en los ovocitos. Cuando se administra cortisol directamente a las hembras, se observan apoptosis en las células de la granulosa, tanto murales como en las células del cúmulo y en los ovocitos. Para ubicarnos, bueno, aquí están un folículo preovulatorio, un folículo antral, donde estamos viendo las células de la granulosa murales, aquí en la periferia, y rodeando al ovocito están las células granulosas del cúmulo, que están en contacto funcional con el ovocito. Entonces, en estos tres tipos celulares se presenta apoptosis, en las murales, en las del cúmulo y en el ovocito. Entonces, el impacto del estrés en la reproducción femenina se puede presentar de esta forma. Cuando una mujer se estresa, ya sea por presiones, demandas, cambios ambientales, tiene un cambio de estilo de vida. Puede aumentar el consumo de alcohol, aumenta el tabaquismo o puede haber otros cambios como en la ingesta de alimentos. Esto va a generar incremento en las especies reactivas de oxígeno, sobre todo por el alcohol y el tabaquismo, y la obesidad si llegara a subir mucho de peso. Pero además el cortisol
también favorece el incremento de las especies reactivas de oxígeno. Esto genera estrés oxidante en las células de la granulosa, las cuales entran en apoptosis. Esto trae como consecuencia que disminuya el estradiol circulante y que se reduzca el crecimiento y el desarrollo de los ovocitos y que estos mueran por apoptosis. Esto va a alterar la calidad de los ovocitos, si es que sobreviven, ya vimos que se generan anormalidades y que haya un mal funcionamiento reproductivo. De la misma manera que en el caso del macho, el eje adrenal inhibe al eje ovárico y lo hace a diferentes niveles. La CRH inhibe a las neuronas GNRH a través de incrementar la liberación de beta-endorfinas. Entonces, disminuye GNRH y además de esto, disminuye la quispeptina, que es un neuropéptido que estimula la secreción de GNRH. Esto va a disminuir la liberación de LH y puede alterar la ovulación. Además, disminuyen los niveles de estradiol, los de progesterona, y al disminuir el estradiol, pues esto va a repercutir en las alteraciones de los ciclos reproductivos, de los ciclos estrales o menstruales, si es el caso. Además, los glucocorticoides, actuando directamente en los ovarios, pueden generar disminución de la ovogénesis a través de disminuir la viabilidad de los ovocitos o de que estén con anormalidades. Se genera estrés oxidante y el estrés oxidante genera apoptosis en ovocitos y células de la granulosa murales y del cúmulo. Y esto pues es un factor que puede predisponer a la infertilidad. Y finalmente, a nivel hipotalámico, se ha avanzado mucho en el estudio de los mecanismos por los cuales se inhiben sobre todo a las neuronas GNRH. Entonces, bajo estrés se secretan grandes cantidades de glucocorticoides. Estos glucocorticoides, corticosterona o cortisol, van a estimular en las neuronas GNIH la liberación de su hormona, de la GNIH. ¿Por qué? Pues porque las neuronas GNIH tienen receptores para glucocorticoides. Entonces, estos glucocorticoides estimulan la secreción de GNIH. Y al hacerlo, estas neuronas GNIH inhiben a las neuronas quispeptinérgicas y también a las neuronas GNRH. Y también pueden inhibir directamente a los gonadotropos, disminuyendo la secreción de las gonadotropinas. Y además, la GNIH puede inhibir la conducta reproductiva, no solamente las beta-endorfinas, sino también la GNIH. Entonces, aquí tenemos otro mecanismo de inhibición. Y en consecuencia, pues disminuye la concentración de estradiol, se alteran los ciclos reproductivos, disminuye la ovulación y esto trae como consecuencia la disminución de la fertilidad femenina. Bueno, pues con esto termino. Les agradezco mucho por su atención y pues quedo en espera de las preguntas que tengan a bien realizar. Muchas gracias.